Retomando los buenos días para todos. Entonces, como lo comentábamos hace un minuto, vamos a terminar hoy de dar la explicación de lo que son los indicadores de bondad económica que hacen falta. Vamos a hablar de costo anual equivalente, la relación beneficio-costo y el payback. Hoy como tal. Ahora un minuto cuadro acá las pantallas. Muy bien. Entonces, el valor anual equivalente consiste en calcular la anualidad equivalente que provoca el proyecto en su duración. Por lo tanto, es claro que si el valor presente neto, lo repito, el valor anual equivalente consiste en calcular la anualidad equivalente del valor presente neto que provoca el proyecto en su duración. Por lo tanto, si el valor presente neto es mayor que cero, y ya sabemos que entonces el proyecto es conveniente desde el punto de vista económico, el valor anual equivalente también me estaría diciendo lo mismo. Es decir, si es mayor que cero, me está indicando que el proyecto es conveniente, que se crea valor, que se gana dinero e implícitamente que la rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de oportunidad, que son las reglas de decisión que ya habíamos en su momento estudiado para el valor presente neto. Y viceversa. Si el valor presente neto del proyecto es negativo, el valor anual equivalente también será negativo y en ambos casos lo que me está indicando es que no es conveniente realizar el proyecto desde el punto de vista económico. Pero este indicador comienza a tomar relevancia cuando los ingresos son despreciables. Es decir, es un indicador que se ajusta muy bien para evaluar alternativas de producción, donde yo, por ejemplo, dentro de una empresa puedo hacer un proyecto dentro de un proyecto o un proyecto dentro de un negocio, que sería, por ejemplo, cambiar un proceso, o mejorar o estandarizar algún proceso. Eso no va a implicar ingresos propiamente, ventas propiamente, pero sí ahorros, posibles ahorros o eficiencias que se ven en últimas representadas en mayor dinero para la compañía. En este caso, el valor anual equivalente se evalúa usando únicamente los costos y ya no se llamaría valor anual equivalente, sino costo anual equivalente. Entonces, en términos prácticos, el costo anual equivalente consiste en distribuir el valor presente neto que tiene un proyecto en anualidades durante la duración del proyecto de inversión. Esto para que ustedes lo revisen. Entonces, el valor anual equivalente no es otra cosa que el valor presente neto por el factor A dado P y N, que ya habíamos estudiado en nuestras ecuaciones de matemáticas financieras, que es lo mismo que ustedes están viendo en las diapositivas en este momento, ¿cierto? El valor entre corchetes es el factor A dado P. Y obviamente será el costo de oportunidad y N el número de periodos que hay en la transacción. Entonces, hagamos un ejercicio. Dice, una compañía de cárnicos desea hacer una inversión en un equipo de enfriamiento que cuesta
1.650.000. Vamos a suponer que son pesos. Pero ese equipo es más eficiente que los equipos actuales, reduciendo el consumo anual de energía en 36,2 gigavatios. Si el costo del kilovatio año es de 1 centavo, determinen el valor anual equivalente, considerando una tasa de interés del 12% y una vida útil de 12 años. En otras palabras, yo quiero saber si el proyecto de invertir 1.650.000 en el cambio de un equipo, y que ese equipo, al ser más eficiente, me está dejando unos dineros, me está ahorrando unos dineros durante 10 periodos. ¿De cuánto? ¿Cuánto es el ahorro? ¿De cuánto es el ahorro? ¿Cuánto es A en el ejercicio? 0,01 por 36,2. ¿Sí? ¿Es así? ¿Qué es 0,01? El costo en kilovatio año. ¿Cuánto es el ahorro? 36,2 kilovatios año. Gigavatios. Quería pasar esos gigavatios a kilovatios. A kilovatios, ¿sí? ¿Cuánto da? 36.200.000. Hablando de 162.000. ¿Quieren dar todos los cuartos? 362.000. No, mentiras. Me da 362.000. ¿Cuál es el valor presente neto entonces que me da este cambio en los procesos? El valor presente neto, ¿cómo lo calculo? Si ya me dijeron que el costo de oportunidad es del 12% efectivo anual. Pues ese sería A por el factor P dado a costo de oportunidad y N que es 10, ¿cierto? Es decir,
362.000 por 1 más punto 12 elevado a la 10 menos 1 sobre punto 12 por 1 más punto 12 elevado a la 10. Este indicador. Perdón, y aquí falta algo, ¿no? Más o menos, perdón, menos la inversión. O sea, esta parte es traer todos estos flujos al momento cero, pero en el momento cero también tengo este valor, ¿cierto? Menos 1.650.000. ¿Cuánto les da ese valor presente neto entonces? $395.380.73. ¿Cuánto? 395.380.74 aproximado. Punto 73, 395.380,73. ¿Qué me dice ese indicador entonces frente al proyecto? Pues como es mayor que cero, me está diciendo que es conveniente económicamente, ¿cierto? Está diciendo que la rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de oportunidad. Me está diciendo que crea valor. O en otras palabras, está diciendo que se gana dinero. Pero ahora sí calculemos el costo anual equivalente. El costo anual equivalente, estamos hablando de costos porque este caso específico no genera ingresos, sino unos ahorros, ¿cierto? El costo anual equivalente es distribuir el valor presente neto. Voy a encontrar cuál es la A en relación de ese valor presente, que es el valor presente neto, por el costo de oportunidad por 10. Es decir, sería 395.380,73 por punto 12 por 1 más punto 12 elevado a la 10 sobre 1 más punto 12 elevado a la 10 menos 1. ¿Cuánto me da? Voy a dejar de compartir aquí la pantalla para que el tablero se vea completo en el video.
69.976.13. 69.900, ¿qué? 76.13. Punto 3. ¿Cómo puedo interpretar ese indicador? Pues de la misma manera que como el valor presente neto. Si es mayor que 0, si es mayor que 0, todo lo anterior, ¿cierto? Es conveniente económicamente, la rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de oportunidad, crea valor, se gana dinero. Pero la magnitud podría entenderse como el valor equivalente que dejaría el proyecto una vez asumido el costo de oportunidad. Por lo tanto, si el costo de oportunidad, si este 12% es el valor del dinero a través de una deuda que adquiere la compañía únicamente y exclusivamente para adquirir este equipo, una vez los ahorros, o sea, 69.976 puede ser el valor que queda de más una vez se asume, digamos, ese costo de oportunidad, que en este caso sería la deuda. ¿Sí? Pasemos al siguiente indicador. Este pues es muy sencillo, es simplemente distribuir el valor presente neto. El siguiente indicador se llama la relación beneficio-costo y consiste en calcular la relación entre el valor presente de los ingresos frente al valor presente neto de los costos. Luego, fíjense que matemáticamente ya no hay ninguna dificultad. Ustedes ya saben cómo calcular un valor presente neto. ¿Sí? Simplemente cogen y hacen el cálculo únicamente con la estructura de ingresos, por un lado, por el otro lado, únicamente con la estructura de costos y hacen la relación. ¿Cómo interpreto el indicador o el número que me dé acá? Como cuántos pesos recibo por cada peso invertido en el proyecto. ¿Cuántos pesos recibo por cada peso invertido en el proyecto? Por lo tanto, si el indicador es mayor que 1, el proyecto es conveniente porque se crea valor, y es decir, estoy ganando dinero. Si el proyecto es igual a 1, es indiferente, ni gano ni pierdo dinero. O sea, no hay efecto sobre la creación de valor. Y si el indicador es menor que 1, el proyecto no es conveniente porque los costos superan los beneficios y por ende se destruye valor. Estoy perdiendo dinero. ¿Es eso claro? Sí, señor. Pero ¿cuál es la bondad de la relación beneficio-costo? Pues que es la principal regla de decisión para proyectos de carácter social, en los que además de los beneficios y costos netamente financieros, pues existen o se tienen en cuenta también los impactos que tiene el proyecto, que también pueden generar beneficios o costos sociales. Entonces pensemos un poco en eso, porque la gran mayoría de casos que se les va a presentar, si ustedes llegan el día de mañana a ser estructuradores de proyectos públicos, pues están relacionados con el indicador de la relación beneficio-costo, principalmente para tomar la decisión. Yo les coloco el ejemplo que más conozco en mi vida profesional, y es el de hacer una vía. Supongamos que ustedes quieren hacer una vía nueva o mejorar y pavimentar una vía existente
terciaria, por decir algo. Entonces, el proyecto es mejorar y pavimentar una vía terciaria. Las vías terciarias, si ustedes ya vieron tránsito, ya vieron vías o no. ¿Alguien ha visto tránsito y vías? ¿Ya saben lo que es una vía terciaria? Que es la que está a cargo de los municipios, ¿cierto? Entonces, ¿qué costos financieros tiene mejorar y pavimentar una vía terciaria? Pues para eso tendré que hacer unos estudios y diseños, y esos estudios y diseños pues tienen unos costos, ¿cierto? Y a partir de esos estudios y diseños pues se van a identificar un presupuesto que finalmente me va a decir que voy a tener unos costos de insumos y materiales voy a tener costos de mano de obra, que puede ser calificada o no calificada, y voy a tener costos de equipos y maquinaria, ¿cierto? Todo esto para hacer la obra como tal, para construir la pavimentación y el mejoramiento de la vía. Después voy a tener costos de mantenimiento. Mantenimiento de esa vía que puede ser un mantenimiento rutinario, que es como lo que hacemos nosotros en nuestras casas, ¿cierto? La limpieza de la vía, todo lo que es rocería, limpiar cunetas, pintar las señales cuando se estén dañando o limpiar las señales. Mantenimientos mayores, que es bacheos y parcheos cuando se presenten, señalización, reseñalización de la vía, y mantenimientos periódicos, que es cuando ya pierdo otra vez la carpeta por el uso, por el ciclo de vida que tiene el proyecto y tengo que volverla a construir. Beneficios financieros o ingresos financieros. ¿Qué ingresos financieros puede tener este tipo de proyectos? ¿Será que un mejoramiento de una pavimentación de una vía terciaria puede tener o normalmente se le carga algún ingreso financiero? Pues en pavimento podría mejorar la velocidad, Ingresos financieros. financieros. O sea, como un producto, como lo que ustedes venden, ¿no? Los ingresos financieros de su proyecto de inversión, pues son lo que les queda de Sí, las ventas de los o productos. sea, puede mejorar el transporte, entonces puede traer, Pero esos no son ingresos financieros. Sin embargo, lo voy a ir apuntando porque es precisamente a donde vamos. Tengo los ingresos sociales o los beneficios sociales que estábamos comentando ahorita. ¿Cuál dijiste? el mejoramiento del transporte. Sale pues más rentable transportar las cosas. Claro, entonces se reducen los tiempos de viaje, ¿cierto? Porque
La vía que antes estaba sin pavimento ahora está pavimentada. Se reduce la accidentalidad. Al reducir los tiempos de viaje, se reducen los costos del transporte. Se reducen los costos de mantenimiento de los vehículos. ¿Qué más pueden ser beneficios sociales que trae este proyecto? Pues en sí, mayor conexión del municipio, entre municipios podría ser. ¿Y eso finalmente en qué se refleja? En, pues atraer como volumen de gente, o sea, no sé cómo decirlo. A ver, podríamos decirlo así, aumento del turismo, ¿cierto? Reducción de los costos de producción de lo que sea que se produzca en la zona, ¿sí? Pues si hay cultivos de aguacate, ahora van a ser más fáciles, tanto de traer insumos para el cultivo como de sacar la carga de ese cultivo, ¿cierto? Tiempos de viaje, pues a cualquier usuario de la vía lo favorece, etcétera. Pueden haber muchos beneficios. Cada uno de esos beneficios se pueden tasar, ¿cierto? O sea, habrá un economista que diga el flujo de turistas va a aumentar en tanto por ciento y eso va a dejarle al municipio tanto dinero más. ¿Sí? O los costos de producción se reducen en tanto, entonces eso al final para la comunidad que se ve beneficiada con el proyecto hay tantos ingresos. ¿Sí? ¿Qué costos sociales puede tener el proyecto? ¿Qué costos sociales puede tener? Y quizá el peaje, pago de peaje. Esos podrían ser unos posibles ingresos financieros. ¿Sí? Si yo digo, uno de los ingresos que genere propiamente la vía sería un peaje, colocarle un peaje. Impuestos. Voy a colocarle un asterisco porque es que el problema es que para mejorar y pavimentar una vía terciaria es más grande la carga social de intentar poner un peaje que lo que voy a recibir propiamente del peaje, porque el flujo de vehículos de ese tipo de vías es bajito. Entonces, si afecta a la comunidad que se quiere beneficiar, realmente se va a afectar con el peaje y ese peaje a la larga no va a ayudar mucho en el tema de la financiación del proyecto. Entonces, este tipo de proyectos que son de carácter social, pues ya no se suelen cargar con peajes. ¿Sí ven? Por eso coloco el asterisco. Alguien dijo impuestos, entonces, por ejemplo, un impuesto típico para hacer obras es el de valorización. Pero lo mismo, o sea, probablemente ahí sí que habría que revisarlo, ¿sí? Porque si la zona es muy rica, los que están por ahí tienen muy buenas tierras y la producción es muy alta, pues uno podría pensar en un impuesto de valorización, ¿sí? Y decir a las personas que se van a ver más beneficiadas con el desarrollo de la vía, tienen que aportar para la obra como tal, ¿sí? Que se les cobra un porcentaje. Ya hace como 6 o 7 años en Bucaramanga se hicieron obras por valorización, ¿cierto? Entonces está la del Mesón de los Búcaros, la glorieta del Mesón de los Búcaros, con el deprimido, está la de Medio Mundo, está el puente provincial, ¿cierto? Y demás.
¿Qué costos sociales puede tener? Contaminación, tal vez. ¿Se contamina más ahora o que antes? Yo creo que más antes, ¿cierto? Si la vía no está pavimentada y el flujo de tráfico es el mismo, la contaminación es más alta porque los vehículos se fuerzan más, ¿cierto? Sin embargo, podría decirse que hay contaminación, un aumento de la contaminación, por el efecto de que hay más flujo de vehículos. O sea, podría contemplarse. ¿Qué más? ¿Qué otros costos puede tener desde el punto de vista social? Pues si hay más flujo de vehículos, puede haber pues al haber mayor volumen, entonces hay más congestión, puede haber congestión, pero no, Probable, sí, pero no va por ahí. Cuando tengo que mejorar una vía, eventualmente voy a tener que comprar unos predios, ¿cierto? Porque seguramente hay que mejorar los alineamientos de la vía, curvas que estaban no cumpliendo los radios de curvatura, o mejorar la vía implica salirme de un sector que es inestable geológicamente o geotécnicamente, cambiar el trazado. Entonces, ¿qué pasa con esos predios? Pues que son un costo social, ¿cierto? Las afectaciones prediales. Y si además, si alguno de esos predios que yo afecto, si alguno de los predios afectados, justo en el predio que yo estoy afectando, había algún negocio y la familia de ese sector se beneficia de ese negocio, yo se lo voy a retirar. Les voy a crear algo que se llama un lucro cesante. Pues hay que calcular con las afectaciones prediales los lucros cesantes y hay otras que llaman cargas sociales. También es probable que tenga que, cuando haga la obra, buscar fuentes de materiales, ¿cierto? En la zona. Entonces, de pronto voy a pedir permisos a las autoridades ambientales para hacer explotación de esos materiales. Voy a necesitar agua, entonces de pronto alguien pide un permiso para afectar fuentes hídricas. Si voy a tener que ampliar, entonces de pronto voy a tener que tumbar algún árbol. Y pues esos son cargas, esos costos sociales que son los impactos ambientales propios del proyecto. Impactos ambientales que se ven reflejados sobre las fuentes hídricas, sobre la fauna y sobre la flora. Y todo esto lo puedo calcular, ¿cierto? Entonces, todo el tema de afectaciones prediales, pues ahí entran los catastrales, ingenieros catastrales, todo el tema de contaminación, ingenieros ambientales. En impactos ambientales están los hidráulicos, están los biólogos, están los forestales, están los ingenieros ambientales también. Para el tema de los lucros cesantes son los trabajadores sociales. Entonces fíjense que un proyecto de infraestructura, como el hacer una vía, no solo involucra a ingenieros civiles, sino es un proyecto interdisciplinario en donde muchos tienen que aportar para poder hacer realidad el tema. Pero para no salirnos del cuento, entonces, finalmente, si yo quiero calcular la relación beneficio-costo, yo tengo que hacer el valor presente de los ingresos, presente neto de los ingresos, sobre el valor presente neto de los costos.
Y en estos ingresos, pues ya sabemos que están tanto los ingresos financieros, la cuantificación de ingresos financieros en el flujo de caja del proyecto, y los ingresos o los beneficios sociales. La cuantificación de los beneficios sociales. Que al final la experticia del estructurador está en calcular muy bien esos beneficios sociales. Y en los costos, pues tengo los costos financieros, propiamente dicho, y tengo pues los costos sociales. ¿Sí? Es muy difícil profundizar en este indicador en la clase de ingeniería económica, porque miren todo lo que implica, digamos, nos salimos no solo de la clase, sino incluso de la carrera que ustedes están estudiando, ¿cierto? Porque esos costos sociales implican el trabajo de muchos profesionales diferentes a la ingeniería civil. Pero sí hay que tenerlo presente porque en el futuro ustedes van a ser los que coordinen y por eso esta asignatura está dentro del área de gestión de la carrera. Ustedes serán los encargados de coordinar todos esos equipos interdisciplinarios para buscar esas viabilidades y esos análisis. Finalmente tenemos otro indicador. ¿Alguna duda con la relación beneficio-costo? Con lo que acabamos de comentar. No, profe, por el momento no. ¿Cómo? No, ninguna duda. El último indicador es el payback o periodo de retorno de inversión o periodo de pago. Este es el menos importante de todos los indicadores de bondad económica. El periodo de pago o payback o periodo de retorno de inversión. El payback de un proyecto es el número de años o el número de periodos, porque si el análisis no está hecho en años, sería el número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial. Es una medida de rapidez o de la rapidez con la que recuperamos la inversión inicial. El método es el más sencillo de todos, no es un factor determinante, esto es muy claro, lo tienen que tener muy claro, no es un factor determinante, simplemente aporta información complementaria. ¿Cuáles son las principales limitaciones que tiene el payback? Pues desde el punto de vista del inversionista, no considera el costo de capital, no considera el valor del dinero en el tiempo, o sea, casi que está sumando cualquier suma de dinero como si estuvieran todas en un mismo momento. No aporta información sobre qué pasará cuando se haya recuperado la inversión, ni qué perspectiva hay de rentabilidad. Por lo tanto, el payback no es un criterio para tomar decisiones, sino puede ser un criterio y el último a analizar para rechazar un proyecto de inversión. Para rechazar, no para viabilizar. No es un criterio único para aceptar un proyecto de inversión. Ojo, ¿cierto?
Dentro del imaginario que nosotros tenemos, usamos inconscientemente el payback con mucha frecuencia para analizar posibles proyectos de inversión o posibles negocios. Pero como lo estamos diciendo, es el indicador menos apropiado para eso. Hagamos un ejercicio de payback para que quede claro. Entonces, vamos a ir al Excel. Ya Carlos acá que está presente, pues, por favor, muy atento al tema. ¿Cómo vamos a calcular? Vamos a pensar en cualquier proyecto. Voy a colocar por acá periodos que pueden ser años. Y voy a colocar acá flujo de caja libre proyectado del proyecto. Pues el flujo de caja libre es lo que me va a quedar después de todos los ingresos menos todos los egresos que tengan ese periodo. ¿Sí? Vamos a pensar en un proyecto que tiene 10 periodos. Pongamos que se invierte 250 millones de pesos. Y el primer periodo se reciben 25 millones de pesos. Y de ahí en adelante pues va aumentando. Si este fuera el caso, ¿cómo se conoce? Si este fuera el caso, ¿cómo es el comportamiento de este proyecto? Entonces están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo es el comportamiento de ese proyecto? Se asemeja a alguno de los diagramas y ecuaciones de matemáticas financieras que ya hemos visto. Si el primer valor fue 25.000, el segundo 25.000 más 12 millones, el tercero, el anterior más 12. Es de manera geométrica. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Pues tiene la forma de gradiente geométrico. O sea, tiene el mismo comportamiento, pero Tiene la forma
no de un gradiente geométrico, sino de un gradiente aritmético. Puedo dividir esto en A, que sería 25.000, perdón, 25 millones. Más el gradiente aritmético, que es la G mayúscula. Entre otras, ese gradiente geométrico, gradiente aritmético, perdón, sería 12 millones. ¿Cierto? Entonces, a partir del periodo 2 comienza a aparecer mi gradiente geométrico, que es más 12 millones por n menos 1. N menos 1. Si lo sumamos, pues me va a dar mi flujo de caja libre, ¿cierto? Me está dando lo mismo acá que acá. ¿Sí? Es lo mismo esta gráfica que tengo acá que esta que tengo acá, pues en los flujos. Hagámosle aquí la inversión para que nos quede igual. Es lo mismo la gráfica de la izquierda que la gráfica de la derecha. Donde la de la izquierda, lo que estoy viendo en naranja, pues es una A, y a partir del periodo 2, acá está errado, ¿cierto? Porque este es el periodo 0. A partir del periodo 1, 2 es que aparece mi gradiente aritmético. Primero una G, 2G, 3G, 4G, 5G, n-1G. O sea, esto sería 9G, para que lo tengan presente. ¿Cómo calculo el payback? Eso para que pues, hiciéramos un pequeño repaso y análisis de cómo a propósito hice el ejercicio. ¿Qué pasa si fuera un gradiente geométrico? Aprovecho para repasarlo. Si fuera una G y dijera no, aquí va a aumentar un 12%. Entonces, de uno a otro, yo le sumo es el 12%. Entonces sería por este sería, perdón, más 1 más I, que es 12%, elevado a la n-1.
este sería un comportamiento diferente. O sea, si creciera 25.000, 28.000, 31.000, 35.000, 39.000, sería un gradiente geométrico donde el gradiente es del 12%. ¿Sí? Ya no tengan en cuenta esto. Pero bueno, o sea, volviendo al ejercicio. El ejercicio que tenemos pensado es este. Tengo un proyecto de 10 periodos que tiene este flujo. ¿Cómo hallo mi payback? Pues primero voy a hacer un flujo de caja libre acumulado. Que no es otra cosa que ir sumando, teniendo en cuenta el periodo anterior. Entonces, menos 250 millones más los 25 millones que tengo acá. Pues fíjense que revisando el flujo de caja acumulado, yo puedo ver en qué periodo ya recuperé la inversión. O sea, que yo podría decir de entrada que el periodo de retorno de inversión es del 6. El payback es 6 periodos. ¿Sí entendieron cómo calcularlo? 6, que es cuando ya se vuelve positivo. Pero ¿en dónde se vuelve exactamente 0? O sea, si quisiera ser más estricto en el cálculo del payback. ¿Cómo? Tocaría interpolar. ¿De acuerdo? Pues yo podría decir, preguntarme, ¿cuál es el último periodo del flujo de caja acumulado, flujo de caja libre acumulado negativo? Entonces, el último periodo del flujo de caja acumulado negativo es 5. Último valor del flujo de caja sería el valor absoluto del último valor del flujo de caja libre acumulado negativo. Lo vamos a tener acá en cuenta, le digo valor absoluto de este, sería el último flujo de caja libre acumulado negativo. ¿Y cuál es el siguiente valor o el primer valor del flujo de caja libre? Vamos a ver cómo lo decimos. El primer valor del flujo de caja libre, el primer valor positivo, quiero dejarlo de tal manera que ustedes lo entiendan. El valor del flujo de caja libre del periodo siguiente al último flujo de caja libre acumulado negativo. Es decir, este valor que tengo acá. Luego, el payback exacto sería igual a 5 más la relación de
el último valor del flujo de caja libre negativo acumulado sobre el siguiente positivo. Que ya no serían 6 periodos el payback, sino 5,05 periodos. Para efectos de análisis es lo mismo. O sea, a menos que yo tenga 3 alternativas que todas estén muy parecidas en los demás indicadores y sea el payback el que me ayude a rechazar una de ellas o 2 de ellas, pues debería calcularlo exactamente, pero esto ya me está diciendo un orden de magnitud de cuánto me demoro en recuperar la inversión. 6 periodos, ¿sí? Para efectos de análisis me da lo mismo. Eso para que ustedes entiendan, por ejemplo, que en el parcial, si ustedes me hacen este análisis o me hacen este análisis, o sea, si ustedes me hacen este cálculo o me hacen este cálculo, pero el análisis está bien, para mí está bien. ¿Sí? Importante es el análisis que le hagan. Una pregunta, ¿este proyecto es viable económicamente? ¿Sí o no? No se sabe. No se sabe. Yo diría que no, profe, porque 10 años la inflación pues se comería las ganancias, digo yo. A ver, démosle un empujoncito al tema. No se sabe porque el payback define si no es viable, más no la viabilidad del proyecto. El No payback tengo solo idea. define si se va a recuperar la inversión, no Sí, si estoy ganando o perdiendo dinero, finalmente. sí, Y además me está diciendo si recupero la inversión, pero sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, el costo del dinero tampoco. Miremos la TIR. Pues, ¿cómo calculamos TIR en Excel? Pues la función TIR, elijo todo el flujo de caja, que es este, no el de la derecha, y me da una TIR del 21%. ¿El proyecto es viable económicamente o no? Los escucho. ¿Es conveniente hacerlo o no? ¿Qué opinan? Pues comparado con un CDT, digamos, de 5% es bastante rentable. Ok. Entonces, hay un análisis detrás de esa afirmación, ¿cierto? Ya pusiste un costo de oportunidad. Si ese fuera tu costo de oportunidad, el proyecto sí es viable, porque la rentabilidad de los dineros que permanecen invertidos en el proyecto es superior a si lo hubiera puesto en un CDT. Pero ¿qué pasa si yo no tengo los 250 millones de pesos y me tocara, por ejemplo, para invertir en este negocio, prestarlos todos? ¿El proyecto es viable o no? Entonces la respuesta es depende. Depende a cuánto me presten el dinero. Si me prestan dinero por encima del 21%, no, ¿cierto? Porque la rentabilidad de los dineros que permanecen invertidos en el negocio es menor que el costo de capital. Si es menor el interés que me van a prestar a la TIR, podría decir que sí es viable, ¿cierto? Que sí es conveniente hacerlo. Entonces, esto que estamos analizando, lo que nos demuestra es que pueden haber proyectos viables para unas personas, para un tipo de inversor, y no necesariamente viable para otro.
O sea, no todos los negocios son buenos para todo el mundo. ¿De acuerdo? Depende del costo de oportunidad, del costo de capital, ¿cierto? El análisis que tengo que hacer. Por favor, para mañana vamos a hacer unos ejercicios de indicadores de voluntad económica. Si ustedes quieren que revisemos algún ejercicio en especial, ya sea este tema o incluso el tema anterior, que es matemáticas financieras, pues lo podemos hacer. Por favor, tráiganlo para revisarlo. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, inquietud? Por ahora no, profe. ¿No? Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Nos vemos mañana, clase de ejercicios. Recuerden que el examen entonces de estos temas es el próximo jueves. Listo, profe. Profe, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Listo.